Bienvenidos hispanotubers a otra jornada de Algibán 007, agente cultural con licencia para contar la verdad histórica. Hoy vamos a tratar la leyenda negra número 24. ¿Fue el Imperio Español peor que el Imperio Norteamericano? A algunos les va a sorprender que utilice el término imperio para referirme a Estados Unidos, ¿no? Pero si ustedes lo aprecian bien, Estados Unidos se ha comportado siempre como un imperio concentrado, como el chino. Si el chino es el imperio del centro, el norteamericano sería el imperio del norte. La prueba es que todavía hoy, en el siglo XXI, sigue teniendo ansias de incorporación de territorios, como ha demostrado recientemente el presidente Trump queriendo comprar Groenlandia. Con lo cual yo considero que Estados Unidos es el último imperio global, mientras que España fue el primer imperio global, con lo cual tiene todo sentido compararlos. ¿Vale? Bien, primera cuestión, de nuevo, pudimos estar unidos y ser firmes aliados en lugar de haber sido en casi toda la historia enemigos o haber estado enfrentados, o unos aliados un tanto particulares, más bien relación vasallo-señor, vasallo-España. Y es curioso porque, ¡oh, casualidad!, Estados Unidos no sería tal, no habría nacido, no habría vencido a Inglaterra en la Guerra de Independencia sin la ayuda económica y militar de España. Es decir, en otras palabras, Estados Unidos nos debe su ser y nos ha pagado, como siempre, muy mal. En esto, pues, en fin, se pueden unir a muchos otros, incluso el papado. Nosotros le defendemos, les damos dinero, les damos armas y ellos después van contra nosotros. Fíjense ustedes, cuando los criollos norteamericanos se levantan contra sus primos hermanos ingleses, no lo hacen por un sentido nacionalista especial, sino porque no querían pagar impuestos y no estaban representados en Westminster. ¡Ah, esa patria del parlamentarismo británico! Es decir, el Parlamento británico aprobaba los impuestos que pagaban los colonos y ellos no tienen nada que decir. Es un tema puramente económico-comercial. Como siempre hemos dicho, Inglaterra utilizaba las colonias para enriquecer la metrópoli y los ingleses de Norteamérica no estaban dispuestos porque ya se habían asentado. Y entonces se rebelan contra Inglaterra. Bueno, España se siente en una situación complicada porque nosotros estamos en América, si apoyamos a los rebeldes, ¿qué dirán los nuestros de abajo, no? Bueno, pues a pesar de todo los apoyamos económicamente a través de Francia. Francia por eso apropió de toda nuestra ayuda económica y militarmente directamente entramos en guerra con Inglaterra. Paramos a muchos barcos que iban a Norteamérica en el mar y además allí en Estados Unidos entramos en enfrentamiento directo a los ingleses, fundamentalmente capitaneados nuestras tropas por Bernardo de Gálvez, que triunfó en Pensacola, que triunfó en Bahamas, que triunfó en Nueva Orleans, que tapó a los ingleses, que ayudó económicamente, no solo cuando fallan las remesas de España, que cuidado, pagamos, o sea, dimos a Estados Unidos un 6% de nuestros ingresos brutos al año como Estado. Fíjense ustedes, y luego ellos ni siquiera nos incluyen el Plan Marshall. O sea, el 6% de nuestros ingresos brutos de Estado lo damos para los que los colonos triunfen y luego no nos incluyen en el Plan Marshall. Ah, sí, luego entraremos en este tema, cómo nos pagaron a cambio de nuevas colonias llamadas bases. Bien, bueno, Bernardo de Gálvez no solo eso, sino que consiguió que Cuba, las familias cubanas adineradas, dieran dinero también a Jefferson, Washington, hasta el punto de que la clave de esa victoria de Georgetown no hubiera sido tal por parte de las fuerzas rebeldes sin esta ayuda financiera en pertrechos, en armas, etcétera, de las familias cubanas. Curiosamente, esto también lo han pagado con un embargo. Bueno, y con poner un títere como Batista allí. En fin, siempre muy dadivosos, ¿verdad? Es parte de la cultura anglosajona. Yo te doy, pero no te devuelvo. Tú me das, pero yo no te devuelvo, ¿eh? Y incumplir los pactos. Es otra de las cosas tan increíbles que ha tenido Estados Unidos. La primera es incumplir la promesa que le hizo Bernardo de Gálvez de tenerle un cuadro colgado en el Capitolio. Lo pintaron incluso, pero no lo llegaron a colgar nunca porque se dieron cuenta al día siguiente que aunque nos debían la independencia, éramos el enemigo a batir porque teníamos todo el territorio que ellos querían. Fíjense ustedes, en el Tratado de Versalles, cuando acaba la guerra, se reconoce la nueva nación, Inglaterra la reconoce, España la reconoce, Francia la reconoce, pero la ponen unos límites geográficos que eran Canadá,
donde estaban los británicos todavía, en el norte, y en el sur el estado de Luisiana, porque arriba ya Florida y Luisiana eran la frontera, digamos, española. Entonces estaban allí en el Paralelo 32, una franja pequeña, pequeña. Ellos no querían eso, querían un gran país. Así que van contra nosotros. Ten en cuenta que cuando se declara independiente, Nuevo México, Texas, Luisiana, como he dicho, Florida, Arizona, California, eran españoles, 2/3 partes. De hecho, luego veremos, hay territorios, ya hemos dicho, que han sido más tiempo españoles que estadounidenses y que están en Estados Unidos. Pero es que además, fíjense ustedes, cuando llega los ingleses por primera vez fracasan, Tercer Reich fracasó, porque en fin, fracasaban, pues los fracasos no lo cuentan. En fin, el primer asentamiento que hacen los ingleses es en Jamestown, y 1610 por ahí, ¿no? Fue una plantación de arroz, no mucho más, llena de esclavos negros. A los indios los mataban, como saben, y los llenaban de esclavos negros que trabajaban mejor la tierra. Bien, el acontecimiento fundamental para el nacimiento, digamos, de la nación norteamericana, de la colonia norteamericana, es la llegada del Mayflower, el barco Mayflower en 1620. 1610, 1620 es cuando los británicos se asientan en Estados Unidos. Bueno, para entonces España llevaba ya un siglo en Estados Unidos. El primer europeo que pisa suelo estadounidense es Ponce de León. 21 años después que llega al primer viaje de Colón, descubre Florida. A partir de entonces es continuo la llegada de españoles, ¿no? El primer asentamiento es San Miguel, Ajacá, luego la primera ciudad, San Agustín, creada por Menéndez de Valdés, Cabeza de Vaca se adentra en el centro de Estados Unidos y convive con los indios durante 20 años sin problemas, Coronado y García Vázquez descubren Mississippi, descubren las montañas rocosas, el cañón del Colorado, que debía llamarse el cañón del Coronado. En fin, Fray Junípero Serra, en 1760, crea 21 misiones, que dan luego lugar a 21 ciudades estadounidenses, como San Diego, etcétera, ¿no? Los Ángeles lo funda otro misionero. En 1780, poco antes de la independencia, seguíamos creando ciudades, y todo ello con un patrón diseñado por arquitectos ya desde tiempo Felipe II, que estableció unas leyes de los reinos de las Indias donde se establecía cómo crear ciudades y cómo diseñarlas. El modelo se siguió también en el norte. Fray Junípero Serra, como digo, 21 misiones, que además hicieron luego un camino que unía todas ellas. Es decir, no solo es la arquitectura que nos deben española de aquella época, también en Nueva Orleans, que aunque solo estuvo 40 años bajo dominio español, bueno, la arquitectura que había sido antes francesa, bueno, la que predominó fue la española, etcétera, ¿no? San Juan de Puerto Rico, la segunda capital de Estados Unidos, pues, en posesión española hasta 1898. Los caminos, los romanos pasaron famosos por las calzadas romanas. Bueno, pues los españoles también hacían calzadas, mucho menos conocidas, que hoy sí los reconocen en Estados Unidos un poco como los National Trials, ¿no? National Trials. Bueno, el Old Spanish Style tenía 4.300 kilómetros, ¿no? Unía Santa Fe con Los Ángeles. En fin, Santa Fe con San Luis, 2.000 kilómetros. Eran enormes, eran caminos muy transitados que sorteaban enormes dificultades. El Cañón de Colorado, por ejemplo, de miles de kilómetros, que unían a todas las misiones de California, las dos Californias se unieron. En fin, hicimos una gran labor civilizadora. Y todo esto sin matar indios, porque llegábamos a pactos con ellos. Casi todos eran nuestros aliados. Les suministramos técnicas de agricultura, técnicas de cómo cultivar el campo, a cambio de, bueno, pues de una relación de colaboración, ¿no? Pues en este caso las zonas religiosas tuvieron mucho que ver. Se colonizó, entre comillas, Estados Unidos más con la cruz que con la espada. Y como digo, Junípero Serra, hay otros muchos que son grandes figuras de aquella época, ¿no? Todo esto, fíjense ustedes, se ha olvidado. Se ha olvidado. El rector de Berkeley, Bolton, en 1911, dijo esto, ¿no? Pero ¿cómo hemos podido olvidar esto? Si es que Estados Unidos tiene un pasado español más importante que inglés. ¿Cómo lo hemos olvidado? Bueno, ¿cómo lo han hecho olvidar? Claro, pues lo han borrado de los libros de historia. El primer libro de historia de América lo que hace es recuperar la leyenda negra, porque ya saben, o sea, los padres de la patria se reúnen y dicen, no, hay que atacar a España.
se aprovechan de la Guerra de Independencia del Sur para conquistar los territorios que ya eran de México, se cierra con un tratado de Guadalupe. La guerra es cruentísima entre México y Estados Unidos, es cruentísima, no hay películas sobre esta guerra, las que hay son todas falsas, lo del Álamo, pero el Álamo era una fortificación pequeñísima, ¿no? Era absurdo, ¿no? Y eso hacen una gran batalla. Bueno, en el Álamo hubo muchas muertes y a los hijos de indios o de mexicanos los llevaban a México porque no querían en el norte más que WASP, blancos y anglosajones. Los demás los llevaban a México. Fue muy cruenta, pero una película como El Álamo, bueno, pues los héroes son ellos. Eran los que atacaban, eran los que cortaban cabezas a ellos. Como hemos dicho, el tema de cortar cabelleras también fue una costumbre anglosajona que luego copiaron los indios. Otra cosa que, por ejemplo, la gente no sabe, la primera versión de Fort Apache con John Wayne, cuando negocian los norteamericanos con los cochise, lo hacen a través de un traductor mexicano, porque los indios hablan español. Es decir, la primera lengua no americana de Estados Unidos fue el español. Fue el español. Hoy, por cierto, vuelve a ser. Qué curioso la historia. Pero la primera lengua no amerindia fue el español, que hablaban los indios con total naturalidad. Todo esto se ha olvidado. Todo esto se ha olvidado. La traición, el incumplimiento del Tratado de Versalles, la traición después de vernos la independencia, cómo nos trataron, cómo nos expulsaron. Llegamos a 1898, la guerra de Cuba y Filipinas. ¿Que quién la hace? Pues Estados Unidos. Es nuestra última guerra contra una potencia extranjera, que aquí también pasa desapercibida, porque con todo el desastre de 1898 nos olvidamos que fue nuestra última guerra con una potencia extranjera, que era Estados Unidos. No peleamos con Cuba y Filipinas. Cuba y Filipinas jamás se hubieran levantado en armas si no hubieran tenido acción cruzado detrás por Estados Unidos. Bueno, pues ¿qué pasó? Estados Unidos entra en guerra por lo del acorazado Maine, ¿se acuerda? Lo han reconocido. Fue falso. Atribuyeron la explosión a un ataque español. Era falso. Es lo de falsa bandera, ¿no? Que lo hacen mucho, ¿no? Incumplieron los pactos, por supuesto, se comportaron como perfectos delincuentes políticos al acusarnos de una explosión que habían causado ellos, como pretexto para entrar en la guerra. Pero es que además después, ¿qué ponen? A un títere en Cuba, a quien debían la independencia, que Cuba había pagado mucho dinerito para que ellos vencieran a los ingleses. Pues ponen un títere, Santa Batista, que era un impresentable, por eso se revuelve Castro. ¿Y en Filipinas qué hacen? Pues en Filipinas, después de prometerles la libertad del yugo español, si apoyaban su rebelión, la de Estados Unidos, mataron a 1,5 millones de filipinos. 1,5 millones de filipinos. Los propios líderes de la independencia de Filipinas se arrepintieron de haberse levantado contra España. Todo esto ha callado, todo esto no se ve, todo esto no aparece en ningún sitio. Pero algunos libritos pequeños, enseguida se calla. Lo importante, el genocidio español. Fíjense ustedes. Todavía a principios del siglo XX, Estados Unidos, aparte de las 2 bombas nucleares sobre población civil, que podríamos hablar, pero además provoca el exterminio de una tribu india. Creo que eran los Osanes. En principio del siglo XX. Aparte tenemos en reservas los que provocó el exterminio de una tribu india. En principio del siglo XX. No se dice nada de esto. Qué curioso. Todo esto, qué curioso es. Y sin embargo, fíjense ustedes, no solo nos deben la independencia, sino cómo nos han tratado después. Bueno, pues evidentemente ellos al día siguiente de liberarse los ingleses dicen, bueno, ¿qué pasa? Somos hermanos, ¿no? Nada, nos unimos de nuevo, relación especial y a unirnos contra España. Bien. La segunda cosa, Canadá. Canadá es una colonia, es una cosa muy curiosa. Estados Unidos quería conquistar Canadá, no lo logró porque Inglaterra entonces pudo retenerlos. Pero Canadá ha sido independiente de Inglaterra en 1982. Hasta 1982 la Constitución canadiense solo podía ser reformada por el Parlamento británico. Y cuando los separatistas, los hispano-bobos separatistas, ponen como ejemplo a Quebec, como gran proceso independentista. No sé, el problema es que si el proceso independentista primero fue Canadá, que fue dependiente de Inglaterra hasta 1982. Bueno, y esto nadie lo dice. No, si mandaban los soldados en las 2 primeras guerras mundiales en la vanguardia de las batallas para que los matase. Qué habilidad, ¿no? Qué habilidad. Eso tampoco nadie habla. Por cierto, Canadá,
que también fue cartografiada por los españoles, desde California a Alaska, y que el primer asentamiento en el sureste de Canadá fue español, por cierto, con catalanes. Pero esto, ellos prefieren decir, no, nosotros no tenemos que ver nada en la colonización, pero tontos, si hiciste cosas muy buenas, van a reconocerlo, que estuviste en América, hasta en Canadá. Pues no, esto no, no, es como no somos nunca una nación, como estamos divididos, por favor, pero que lo cartografiamos nosotros entero, todo Canadá. Claro que el mérito se lo llevaron los holandeses y los franceses, la PEUS. Ocultaron los mapas españoles y luego dijeron que habían sido ellos. Esto es también muy común cuando se trata de algo que hacemos los españoles. El mérito se lo lleva a otro. También el caso curioso de Holanda, ¿no? Holanda fue el que llegó antes, Estados Unidos, antes que los ingleses. Le robaron todas las tierras y son aliadísimos, son muy aliados. Oye, son aliados. Holandeses, ingleses, pero se han sido enemigos. Ah, pero con España no. Con España no. Y sin embargo, siglos después, queridos amigos, ¿cuál es lo que queda? Hoy Estados Unidos es el país más poderoso de la Tierra, España no. Evidentemente, España está en un proceso autodestructivo y, sin embargo, fíjense ustedes, todavía hoy, con toda la crisis social que tenemos, política, económica, si nos comparamos con Estados Unidos, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, en términos de suicidios, de depresiones, ¿quién es el país que está mejor? Pues estamos mejor nosotros. Lo de la pena de muerte podemos hablarlo, pero, hombre, la pena de muerte en Estados Unidos es, bueno, bastante aplicada. Aquí estamos discutiendo sobre si la prisión permanente es revisable, que si sí, que si no. Allí matan a la gente. En las armas puede haber todo lo que quieran ustedes, un discurso a favor o en contra. El hecho objetivo es que los norteamericanos, gracias a tener esa política tan liberal de armas, matan al año 10.000 personas. 10.000 muertes por la utilización de las armas que libremente pueden disponer, algunos como hemos visto en colegios, universidades. Aquí eso no ocurre. 10.000 muertos, más que ETA, 10 veces más que ETA. Se matan entre ellos. La edad penal. Aquí nos quejamos a ver si la bajamos o no, porque realmente 14 años, bueno, ya hay gente con menos de 14 años que puede cometer delitos muy graves, ¿no? Ahí con 7 años te meten en la cárcel. Sí, 7 años te da igual. Es una sociedad próspera. Bueno, Marvin Harris, un sociólogo estadounidense, hace ya bastante tiempo escribió un libro ¿Por qué nada funciona? Y no se refería a España, sino a Estados Unidos. Habían perdido las buenas virtudes y no funcionaba nada. Ya no había camareros competentes, no había gente competente, se había perdido las virtudes de la disciplina, de la austeridad, de la competencia, del buen hacer, y era un país caótico. Caótico. Y sin embargo, estamos ahí. El hispano es el segundo grupo más importante. Es decir, un país que fue español puede que acabe volviendo a serlo. Esto lo dice Francis Armesto en un libro sobre América hispana, la Norteamérica hispana. Bien, esto es una posibilidad. En todo caso, quedémonos un poquito con esto. Estados Unidos nos ha tratado muy bien. El tema de las bases, por ejemplo, sería para hablar. Tenemos la última colonia británica, hablaremos de europea, en el sur europeo es Gibraltar, hablaremos en otro vídeo, pero también tenemos unas bases militares que Franco aceptó solo porque Estados Unidos prohibió a Inglaterra y Francia apoyar al régimen franquista de ninguna manera, para dejarlo tan débil, que tuviera que aceptar lo que ofreciera Estados Unidos. Esa fue la estrategia conocida por Franco y conocida por los servicios secretos españoles, pero que no pudieron hacer nada por evitar, porque la gente se moría de hambre. Y ese bloqueo que hizo Estados Unidos a España después de la Segunda Guerra Mundial tiene un único objetivo: hacer que Franco se rindiera económicamente y políticamente y aceptara poner bases en territorio español, que no nos interesaban porque nosotros no teníamos un conflicto como si lo tenía Alemania, que era frontera con el bloque soviético. Bueno, lo cierto es que ha acabado el bloque soviético, ha acabado Estados Unidos, ha acabado Rusia y se acabó el muro, las bases siguen aquí, con un estatuto de utilización permanente, que lo asemeja a una colonia. La pregunta es por qué esas bases no son de OTAN o UE, donde somos socios. En OTAN, por ejemplo, son todavía norteamericanas. Y hay que darles las gracias. Curioso. El único momento de la última época donde tuvimos una relación de igual a igual fue durante el gobierno de Aznar. Y parece que no se lo perdonan. De hecho, mucha gente estuvo empeñada, tanto dentro como fuera de España, para que esa relación especial entre George Bush y Aznar se rompiera. Y lo hicieron. Y ahora no somos socios. Somos socios formales, pero no somos aliados reales. ¿Esto nos conviene o no? No lo sé, piénsenlo. De luego el futuro de Estados Unidos puede ser hispano. Pero nuestro presente actual nos interesa llevarnos bien con ellos. A pesar de todo, a pesar de que en la historia entre España
y Estados Unidos de nuevo haya operado la doble vara de medir. Y esto lo dijo muy bien, con esto acabo, Philip Powell, un hispanista que en 1971, californiano, escribió un libro que se llama El árbol del odio. Cuando alguien me critica a mí porque mi libro lo he titulado La historia del odio a España, por cierto, todo esto que estoy diciendo está en las páginas 210 a 230, antes, en 1971, un norteamericano escribió Tree of Hate, el libro de odio, donde decía claramente que la política seguida por los gobiernos de Estados Unidos, tanto la educación, políticamente y tal, ha sido para denigrar el imperio español y todo lo hispano, tanto por su pasado estadounidense como por su presencia en el sur. Y a Fuerk lo han concedido. Por eso hay una política que hoy está renaciendo en Estados Unidos para ir contra todo el pasado español, quemando estatuas de Fray Junípero Serra, creador de California y tantas cosas. Y una manera de hacer política con los indios que no era con la espada, que era con la cruz, y que les fue muy bien. Bueno, pues todo esto lo está destruyendo de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? ¿Por qué, queridos hispanotubers? Despertemos de la ingenuidad. En el mundo de las relaciones internacionales opera una regla, el interés nacional. No seamos tontos y recuperemos nuestra historia para tener un gran presente y un brillante futuro. Se despide de ustedes Algibán 007 con licencia para contar la verdad histórica. Que tengan una buena jornada.